Se acerca el Día Internacional del Euskera y hoy queremos dar a conocer el programa de actividades organizado conjuntamente entre diversas asociaciones, algunas hoy presentes aquí, y el Ayuntamiento. Un programa amplio y variado que recoge más de 100 actividades, con conciertos, charlas, mesas redondas, teatro, proyecciones de cine, mintzódromos, etc. y que incluye actividades en 13 barrios y pueblos de la ciudad. El lema de este año será Euskerak 365 egun, un lema con el que pretendemos trasladar el mensaje de que la presencia y el uso del euskara no se debe limitar a un solo día. Así, el Día Internacional del Euskera nos servirá un año más para reivindicar la importancia de nuestro idioma y también para difundir un mensaje a favor de su uso. Pero esta reivindicación no la queremos limitar a un solo día. Queremos vivir en euskera todos los días del año y no debemos olvidar que en nuestra ciudad más de 2/3 partes de la población tiene la capacidad de hablar o entender el euskara. Dentro del programa de actividades quiero destacar dos iniciativas. Por un lado, los paneles que se colocarán este próximo fin de semana en los diferentes barrios y donde los y las donostiarras podrán escribir qué pasos están dispuestos a dar a favor del euskara. Ze urrats emango duzu euskera sustatzeko? Esa será la pregunta a responder. Estos paneles tienen en la parte de atrás una de las letras del lema de este año y el próximo martes, 3 de diciembre, se exhibirán todos ellos hasta completar el lema de este año. Y por otro lado, quisiera destacar también la actividad que se desarrollará en la parte vieja el próximo martes 3 de diciembre. Un acto muy especial que quiere ser un gesto al bicentenario que se conmemora este año y que comenzará con la lectura por parte del actual alcalde del compromiso adoptado por otro alcalde en 1894, de eso hace ya más de un siglo, el alcalde de entonces, Joaquín Lizasoain. Continuará con 3 recorridos literarios y seguirá con un acto en el teatro principal, basado en el libro Zuaietatik Hitzaiek y que une danza, música, versos, mímica y palabra. Al finalizar el acto, todos los paneles quedarán expuestos en la calle para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan seguir escribiendo los pasos que van a dar con el euskera. Sin embargo, estas iniciativas, organizadas en torno al Día del Euskera, no tendrán un carácter meramente retrospectivo, sino que tratarán algo que resulta más importante que conocer y conmemorar la evolución y los cambios que ha vivido el euskera en nuestra ciudad, como es reforzar y promover el uso de nuestra lengua. Se trata, en definitiva, de que cada uno de nosotros y nosotras asuma el lema Euskerak 365 egun.